Está bien, gracias. Muy bien, mis hermanos, buenos días. ¿Cómo están, mis hermanos? ¿Bien? Ahora sí voy a hacer uso del banquito. Bueno, bueno, pues en algunos lugares ya se está viendo el capítulo 8, que es el peligro de la victoria y la derrota, ¿verdad? Y cómo superarlos. Y bueno, pues el día de hoy, ahí está, ¿verdad? Ya está la presentación. Ok, mis hermanos. Bueno, pues vamos a ver el día de hoy uno de los grandes héroes de la fe, así como lo nombra el autor de Hebreos allá en el capítulo 11. Lo cita como un héroe de la fe. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver la historia de Sansón. Es una historia muy conocida, es una historia que muchas veces, incluso en el mundo, es muy conocida, donde vamos a ver que existe en él una derrota, una victoria, y vamos a ver qué pasa, cómo se mueve este personaje y qué lecciones puede traernos para nosotros en el día de hoy. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios en una oración. Mis hermanos, acompáñenme. Bendito Padre, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí reunidos, mi Dios, para escuchar tu palabra, mi Dios. No permitas que el día de hoy yo exprese ideas o opiniones mías, mi Dios. Que seas tú el que conduzca por medio del Espíritu Santo este mensaje que tú has preparado para ellos, mi Dios. En este momento pongo mi corazón y mi mente a tu servicio, mi Dios. Condúcelo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Bueno, pues necesito que abran sus Biblias en el libro de Jueces. Ahí está la historia de Sansón. Y vamos a ir al capítulo 13, versículos del 2 al 5. Y vamos a ver cómo capítulo 13, ahí está arriba, en versión NBI es lo que vamos a estar manejando el día de hoy. Y bueno, pues vamos a ver lo que es el nacimiento de Sansón, ¿verdad? ¿Ya estamos ahí, mis hermanos? Ya. Dice así: cierto hombre de Zoram, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. El ángel del Señor se apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fermentada, y tampoco comas nada impuro, pues concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Y bueno, pues aquí, en estas primeras encuentros donde el ángel se le aparece a la esposa de Zora, y bueno, pues vamos viendo cómo él le hace una promesa. Podemos ver aquí la soberanía de Dios en la vida de ellos, puesto que su esposa era estéril. Y bueno, pues Dios, aún siendo estéril esta mujer, pues Dios le promete un hijo. Así lo hemos visto en varias ocasiones, con varias personas que tienen esa condición. En la Biblia hemos notado que en Abraham, en Isaac también me parece que ellos también tienen esa misma promesa. Y bueno, pues aquí podemos ver también que la soberanía de Dios ya le da un propósito también para ese pequeño. Que ese propósito, pues es que ese niño va a ser consagrado a Dios, que va a ser santo, va a ser apartado de los demás israelitas. Y su propósito va a ser el que comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Y bueno, pues en este momento nosotros podemos estar viviendo en esta soberanía de Dios.
Y estoy muy agradecido porque ustedes han escuchado la palabra de Dios y eso los ha hecho crecer y eso los hace que ustedes estén aquí. Gracias a esa soberanía nosotros estamos aquí reunidos el día de hoy. Muchos de los que estamos aquí también tenemos un llamado como aquel Sansón, sirviendo, discipulando o discipulándose en ese momento. Y también tenemos un propósito. Leímos un libro que se llama Una vida con propósito, entonces si lo recuerdan. Y bueno, pues en contexto ese libro nos llevaba en unos párrafos, por ese del capítulo 10, nos llevaba precisamente a que nosotros teníamos un propósito del cristiano, pues es vivir como Cristo y expandir el reino de Dios. Y bueno, pues vamos a continuar con esto, los nazareos. ¿Qué es un nazareo? Los nazareos eran personas que voluntariamente se consagraban a Dios. Allá en número 6 del versículo del 1 al 21, pues podemos ver aquí que las directrices o los mandamientos que tenían para esos tipos de personas, que tenía que ser voluntario, pueden ser hombres y mujeres, tiene un plazo en concreto y bueno, pues tiene restricciones específicas como la del cabello, el abstenerse de bebidas o de comidas, como ya lo leímos, y también el no contaminarse. Ellos también tenían prohibido acercarse a los muertos, a un cadáver, inclusive fuera de su mismo familiar, ya sea un hermano o un padre, no podían acercarse a ese cadáver. Bueno, la palabra hebrea nazir significa simplemente separarse o congregarse, y la palabra consagración es la separación que uno hace de las cosas impuras, especialmente de cualquier cosa que pueda contaminar nuestra relación con un Dios perfecto. Eso quiere decir que en este momento una manera de consagrarnos sería como, mis hermanos, pues no pecando, ¿verdad? La manera cuando nosotros pecamos vamos a perder esa consagración, vamos a perder esa santidad y nosotros vamos a perder esa comunión con nuestro Dios. Y regresando a Sansón, vamos a ver que él, bueno, pues va creciendo y Sansón contrae matrimonio con una filistea. Y si recordarán allá en Deuteronomio capítulo 7, pues habla precisamente de Dios en las instrucciones que da Israel, que no debieran contaminarse, que no debieran mezclarse en matrimonio con otras personas, porque bueno, pues eso los llevaría a adorar a otros dioses, ¿verdad? Y bueno, en ese contexto pues lo traiciona y bueno, por presiones del pueblo, cuando él se casa, pues hay una situación en la que, bueno, pues esa mujer, bueno, pues tiene esa lealtad hacia su pueblo de los filisteos y bueno, pues se separan, se van y bueno, más tarde los filisteos queman a su esposa y al padre de ella porque, bueno, pues él en su molestia de lo que pasó, bueno, pues junta 300 zorras y quema todos unos sembradíos y unos viñedos y unos olivares, ¿no? Después de vengarse por la muerte de su esposa, se fue a vivir a una cueva y los filisteos acamparon allá en Judá, cerca de Lejí. Los hombres de Judá les preguntaban por qué llegaron los filisteos y ellos le contestan porque están por Sansón para capturarlo, ¿no? Y llegan 3,000 hombres a Judá y técnicamente pues a entregarlo, pues los israelitas no sabían hacer otra cosa. Ya lo leímos también en Mateo, me parece que es donde dice que los israelitas los fariseos dicen preferible que perezca uno, ¿verdad? A que perezca todo el pueblo, ¿no? Toda una nación, entregando al Señor Jesucristo. Y bueno, pues aquí vemos que aquí hay una semejanza. También ellos llegan 3,000 hombres para que se entregue Sansón a los filisteos. Y lo vamos a ver en el capítulo 15, versículo del 13 al 16, y dice así, bueno, para esto ya le dice Sansón, oye, pero pues no me van a matar, si me van a entregar, pues no me maten. Entonces, de acuerdo, le contestan los israelitas, le dicen, de acuerdo. Ellos respondieron, solo te ataremos y te entregaremos en sus manos, no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Cuando se acercaba a Lejí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. En ese momento, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada. Además, las ataduras de sus manos se deshicieron. Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1,000 hombres.
Entonces dijo Sansón: con la quijada de un asno los he amontonado, con una quijada de asno he matado a 1000 hombres. Y bueno, pues vemos cómo en esa reacción que ellos lo entregan, los israelitas, a los filisteos, bueno, pues el Espíritu de Dios entra en él y bueno, pues tiene esa super fuerza, una fuerza sobrenatural, la cual, bueno, pues él agarró una quijada de burro y bueno, pues con esta la usa como arma y en este momento, bueno, pues manda al otro mundo a 1000 hombres, ¿no? Mató a 1000 hombres. Y bueno, pues más adelante en el versículo 17 dice: cuando terminó de hablar, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Como tenía mucha sed, clamó al Señor: tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso voy a morir de sed y a caer en manos de los circuncisos? Y bueno, pues aquí ¿qué podemos ver? Pues una gran humildad que tenía Sansón, ¿verdad? Porque reconoció en ese momento que él no fue en sus propias fuerzas el que mató a los 1000 hombres, sino ¿quién fue? El poder del Espíritu de Dios en él. Y bueno, más adelante dice: entonces Dios abrió la ondada donde en Lehi, y de allí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso el manantial que todavía hoy está en Lehi se llamó Enacoré. Y Sansón lideró a Israel durante 20 años en tiempos de los filisteos. Y bueno, pues podemos ver aquí que en Sansón pues prácticamente está alineado con el propósito de Dios. Porque, bueno, recordemos que cuál era el propósito de Dios que él tenía, que le dijo a sus padres: comenzar a librar ¿quién? Al pueblo de Israel de los filisteos. ¿Y eso se cumplió? Pues sí. ¿Cuántos filisteos mató? 1000, ¿no? Entonces vamos viendo que él empieza a cubrir ese propósito, aún así cayendo en esas derrotas de su concupiscencia, porque él tenía esa tendencia por las filisteas. Y bueno, si nos vamos en contexto un poquito más arqueológico, bueno, pues el hombre hebreo, el hombre judío, pues es moreno, castaño, de ojo café. Y bueno, pues los filisteos son personas que vienen de Europa, de Creta. Entonces pues ellos ya pueden venir rubios, pelirrojos, con ojo de color, un poco más blancos, un poco más altos. Entonces eso le llamaba la atención, porque lo vemos cuando en la historia, cuando él le dice a sus papás que él se quiere casar con una filistea, sus padres le dicen: oye, pues si hay mujeres, ¿no te gusta una pariente? ¿No te gusta una persona de tu comunidad, de aquí del pueblo de Dios? ¿Por qué quieres casarte con un extranjero? Y él que le contesta: no quiero, yo me quiero casar con ella porque es la que me gusta, prácticamente. Entonces, vamos viendo que aún así, en la soberanía de Dios, con las concupiscencias de Sansón, vamos viendo que se va cumpliendo el propósito para el cual fue hecho. Y bueno, pues esta victoria de Sansón, vemos la humildad de él al reconocer la soberanía y el poder de Dios. Y la victoria que él tuvo en ese momento de vencer a 1000 hombres, pues le dio ese liderazgo por 20 años. Y a pesar de su pecado, bueno, pues él en ese momento, cuando va a casarse con la filistea, en ese momento, pues bueno, él también destroza como un cabrito, ¿no? Destroza como un cabrito a un león joven. Y bueno, pues después, cuando viene de regreso, pues él se acerca y saca miel. Y bueno, pues ahí incumple también otra vez el acercarse a un cadáver. Y bueno, pues a pesar de todo eso, pues seguía con esa gran fuerza. Bueno, por su propósito que se seguía cumpliendo al comenzar a liberar. Y bueno, pues a pesar de las motivaciones, las concupiscencias y los pecados, si nosotros estamos viviendo en el propósito de Dios para nuestras vidas, seguiremos teniendo la victoria. Hoy tú puedes estar teniendo esa derrota, hoy puedes estar cometiendo un pecado, pero si aún así estás alineado con el propósito de Dios, Dios te puede seguir dando esa victoria. Sansón empezó con un letargo espiritual y no veló y no oró, no siguió consagrándose. Y bueno, pues lo vamos a ver más adelante, allá con Sansón y Dalila. Esa historia ya la conocen súper bien, ¿verdad? Allá en Jueces capítulo 16, del versículo 4 al 6,
En los primeros capítulos del capítulo 16 nos habla precisamente de las concupiscencias de Sansón. Él va a Gaza, que en este caso lo que vendría siendo el área de los filisteos, pues es lo que ahora es la Franja de Gaza. Entonces lo que es Tel Aviv, Gaza y bueno, es otra serie de ciudades, ¿no? Pero en este momento él va otra vez con los filisteos y pasa la noche con una prostituta, arranca las puertas y se las lleva a un monte y allá las deja, ¿no? Y bueno, pues eso pues va mermando la paciencia de los filisteos y empieza a crear un conflicto, ¿no? Y bueno, vamos a ver más adelante que dice, pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y bueno, podemos ver que aquí podemos ver la influencia de ¿quién? Del mundo, y podríamos decirlo que es Satanás hablándole a Dalila, hablando en sus concupiscencias, que es la avaricia, ¿verdad? Porque ¿cuántas monedas? 1100 ciclos de plata. ¿Cuántas personas habrán ido? No lo sabemos, no lo dice, pero pues si hayan ido 10 personas, pues ya es una lanita, ¿no? Entonces, pues esa motivación de su corazón por tener un poco de dinero, pues ella accede, ¿no? Ella accede y bueno, podemos ver que nosotros, como lo dijo el hermano en la predicación pasada, sobre las influencias, ¿no? En este caso ya se ve influenciada por los líderes filisteos y bueno, pues ella accede. Más adelante en el versículo 6 nos dice, Dalila le dijo a Sansón, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Y bueno, para que ella pudiera tener esa conversación con Sansón, pues seguramente ya hubo intimidad, ¿verdad? Seguramente ya le ganó su confianza, seguramente ya se frecuentaban y muchas veces nosotros podemos hacer eso en nuestra vida. Y lo vamos a ver más adelante. Dice, llenarse de orgullo y arrogancia puede llevarnos a una derrota, que la vamos a ver más adelante. Y bueno, pues ella le pregunta en varias ocasiones, y bueno, pues en 3 ocasiones él le dice, pero no le dice la verdad. Él nada más le está como que toreando, ¿no? Le está diciendo mentiras, y llegan y ella hace lo que él le comenta, y le dice, no, es que tú no me amas porque tú no me estás diciendo la verdad, ¿no? Y bueno, en el versículo 16, vamos a leerlo, dice, como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaban hasta sentirse harto de la vida. Yo sé que muchos de los esposos que estamos aquí no sabemos lo que es eso, ¿verdad? Que nos sentamos acosados por nuestras esposas, ¿verdad? Bueno, más adelante dice, al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Y bueno, pues vemos aquí que al confesar cómo perder su fuerza, está negando o despreciando la bendición. Está negando su consagración. Porque en ese momento él entrega todo el poder para que él le quite su unción, para que él le quite su propósito. Y bueno, lo vemos que Satanás, ¿qué es lo que quiere con la vida del cristiano? Pues es eso, quitarnos nuestro ¿qué? Nuestro propósito, desviarnos. Y bueno, lo vemos que aquí nosotros, y dicen, bueno, no es que nada más se lo confesó, no lo hizo. Pero bueno, aquí recuerden que Mateo 10:33, dice el Señor Jesucristo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y bueno, pues muchas veces las acciones dicen más que 1000 palabras, ¿verdad? Y en este momento, en esta acción, él está negando la santidad, la soberanía de Dios en su vida. Y bueno, comenzó a negar su propósito al decirle a la filistea cómo dominarlo, y el Espíritu de Dios
lo abandonó. Dice allí en el versículo 18, cuando Dalila se dio cuenta que esta vez le había confiado todo, mandó a llamar a los gobernantes de los filisteos y les dijo, vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Y ahí vemos la confianza que ya le tenía. ¿Le costó tiempo? Sí. ¿Le costó esfuerzo? Sí. Y el que hizo, se durmió. Tuvo letargo espiritual. Él se deslizó, se confió. Y que vamos a verlo más adelante. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir entre sus rodillas, y vamos aquí la confianza, porque pues cuánto tiempo pudo haber él estado dormido. Dice, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello, y así comenzó a dominarlo, y su fuerza lo abandonó. Y vemos aquí cuánto tiempo le pudo haber costado a Dalila dormir bueno, te han hecho piojito, no sé si a ti te han hecho piojito. ¿Y te quedas dormido? Pues cuando estás muy cansado, pues así a los 5 minutos ya estás roncando, ¿verdad? Yo no sé qué es eso, mi hermano, a mí no me han hecho nada, no es cierto. Pero sí, vemos aquí cómo él ya tiene esa confianza y vamos a verlo cómo él empieza a perder una visión espiritual. Lo vamos a ver más adelante y vemos aquí cómo él en ese momento cuando él empieza a ser dominado, pero no nada más dominado físicamente, sino espiritualmente. Y así tú y yo podemos estar dominados con el pecado, porque el pecado es el que nos domina, nos volvemos esclavos del pecado cuando nosotros lo practicamos. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. ¿La fuerza a quién se la daba? Pues el Espíritu de Dios. Y bueno, vamos a verlo más adelante en el versículo 20, dice, luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan contra ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé, como las otras veces y me los quitaré de encima, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Y bueno, pues aquí vemos qué pensamiento tuvo él. Me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Es una oración, es una oración muy diferente al Señor, tú me has dado la victoria. En ese momento hay un contraste, porque en este momento él está haciéndolo en sus propias fuerzas. Ya no está reconociendo la soberanía. Recordamos que ya llevaba 20 años liderando. Se empezó a letargar. Se empezó a confiar, porque él cuando venía pues lo destrozaba como al león, lo deshacía, y él se empezó a confiar de su poder, se empezó a confiar de su unción, de su consagración. Y bueno, pues cuando él le dice, me los quitaré de encima, lo está reafirmando cuando él dice, yo puedo, lo he hecho antes. Pero si nosotros le confiamos en este momento, nos confiamos en nuestras mismas fuerzas, pues Dios nos va a responder. Dios nos va a permitir vivir las consecuencias de lo que nosotros pensamos que podemos controlar. Más adelante dice así, entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero en cuanto cortaron su cabello, comenzó a crecer de nuevo. Y vemos aquí cómo lo capturan y lo que le quitan es esa visión. Él ya no tenía esa visión espiritual. Y el que le arranquen los ojos físicamente es para recordarnos que nosotros vamos perdiendo la visión conforme nosotros nos relajamos, conforme nosotros tenemos esa fe superficial. La muestra física de la pérdida de la visión de las cosas de Dios cuando pecamos. Y bueno, pues el cristiano pierde primero la visión y luego pierde la unción. Y lo vamos a ver en 2 de Pedro, capítulo 1, del 8 al 10. Nos habla precisamente desde el versículo 5 sobre unas virtudes que el hombre cristiano debe de tener. Y dice, bueno, ahí en el 5 dice, pero precisamente por esto esfuércense por añadir a su fe virtud, conocimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y amor. ¿Recuerdan esa prédica que nos dio el hermano Tony hace tiempo que vimos ese tema, verdad? Bueno, pues más adelante en el versículo 8 nos dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Dios.
y evitarán que sean inútiles e improductivos, que nos volvamos letargados, que nos volvamos inconstantes. Y dice más adelante en el 9, en cambio, el que no las ejerce o no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve. Y vemos que piensa perder, ¿qué? La visión espiritual. Y se le olvida que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Se olvidan de Cristo, se olvidan de la obra. Se les hace tan fácil, se nos hace tan fácil el decir, bueno, pues yo ya soy salvo, no pasa nada, yo puedo vivir en la libertad de Cristo. ¿Qué tanto es tantito? Yo sé que el día de mañana me pongo a cuentas con Dios o en la noche me pongo a cuentas con Dios y no pasa nada. Pero sí pasa, porque eso va anestesiando nuestro corazón, lo va endureciendo otra vez. Vemos allá en Ezequiel que ya nos habían dicho, ¿no? Que nos iban a quitar un corazón de piedra y nos iban a dar uno de carne. Con nuestros pecados y con la reincidencia en el pecado volvemos a tener ese corazón endurecido. Más adelante vamos a ver la muerte de Sansón. Y dice, cuando ya estaban muy alegres, bueno, vamos a hacer un poquito de contexto. Bueno, pues él se va a un molino a trabajar, a moler, ¿qué? Trigo, ¿verdad? Bueno, va a moler semillas. Y bueno, pues él, en este caso, pues vemos que Sansón, pues va teniendo esa aceptación, porque no nos habla mucho sobre ese tema. Y vamos viendo que los jefes de los filisteos pues se reunieron para festejar y ofrecer un sacrificio a su dios Dagón. Vemos que se repite la misma situación de victoria, donde ellos en su creencia creen que su dios les entregó a Sansón. Y bueno, vemos que ellos en su percepción, Sansón los asolaba porque pues mataba al filisteo. Para ese entonces ya llevaba ¿cuántos? Pues más de 1000 muertos, porque en algún momento, bueno, pues mata a 30 personas y les despoja de su ropa. Entonces, y mata a otras personas. Entonces, pues ya lleva más de 1000 muertos, ¿no? Y en esto vemos que, bueno, pues los jefes hacen una gran fiesta, ya tienen a él, ya lleva un tiempo ahí trabajando. Y bueno, pues cuando ya estaban muy alegres, dice en el versículo 25, gritaron, saquen a Sansón para que nos divierta. Así sacaron a Sansón de la cárcel y le sirvió de diversión. Cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo, para que me pueda apoyar en ellas. En ese momento, el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los gobernantes de los filisteos estaban allí, y en la parte alta había unos 3000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor, oh mi Señor y Dios, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más, déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Y bueno, vemos aquí cómo ya Sansón asimiló su error, asimiló su pérdida, asimiló su derrota. ¿Y qué fue lo que hizo? Reconocer la soberanía y el poder de Dios. Se humilló ante Dios. ¿Y qué palabras utiliza? Acuérdate de mí. Como si él pensara que no mereciera ser escuchado por Dios. Él estaba pensando, Dios ya me desechó, Dios ya me abandonó, Dios ya no está conmigo. Y a veces en la vida del cristiano, cuando cometemos un error y estamos viviendo las consecuencias de eso, nos pasa, mis hermanos. Nos pasa cuando nosotros, si en un trabajo hacemos lo malo, robamos en nuestro trabajo, estafamos, caemos en corrupción y nos despiden por las consecuencias de ese trabajo. Nosotros nos afligimos y a veces sentimos que Dios nos ha abandonado, pero solo necesitamos reconocer nuestro error, reconocer a Dios, pedirle perdón para que Él pueda restituirnos. Y bueno, pues eso también puede aplicarse en un matrimonio. Cuando alguien ha caído en infidelidad es exactamente lo mismo. Cuando alguien ha caído en adorar a otros dioses o en la idolatría, también es lo mismo.
A veces nosotros podemos tener idólatras, puede ser nuestra familia, nuestros hijos, pero no debemos de sustituir a Dios en primer lugar. Lo más grave es que nosotros lo sustituyamos con nosotros mismos, que nosotros nos queramos poner en ese lugar de Dios, tratando de controlar lo que no podemos controlar, lo que solamente depende de Él. Ya lo vimos con Moisés, como lo dijo el hermano Robert. Dios nada más lo ordenó a hablarle a la roca, pero Él en la expresión en la que habla y dice, ya les daremos de beber, les daremos agua, pues ese comentario ya es de un corazón enaltecido, un corazón orgulloso. Él ya se sentía con el poder de Dios, cuando el poder lo da Dios, el poder es de Él. Solo nosotros somos instrumentos de ese poder. Y bueno, pues vamos a ver que él se humilla, dice, se humilla este Sansón, y bueno, pues en el versículo 29 nos dice, luego Sansón palpó las 2 columnas, como está en la imagen, centrales que sostenían el templo, y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre otra, y gritó, muera yo con los filisteos. Luego empujó con todas sus fuerzas. Entonces el templo se vino abajo sobre los gobernantes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Y bueno, vemos cómo aquí se sigue cumpliendo el propósito de Dios. Porque ¿cuál era su propósito? Comenzar a librar a Israel de la opresión de los filisteos. Y si mató ahí a 3,000 personas y había matado 1,000 y luego que haya matado otras extras, pues más de 3,000 personas, ¿no? Allá donde si ustedes tienen curiosidad de cómo se libró Israel de los filisteos, pues anótenle ahí, es en 1 de Samuel capítulo 7, donde habla que Samuel oró y bueno, pues los llevó a la victoria por medio de Dios. Dios los confundió y bueno, pues así es como ellos se libran de la mano de los filisteos. Y bueno, pues esta parte de aquí nos enseña mucho precisamente sobre cómo superar la adversidad, cómo superar la derrota. Si bien lo dijo bien mi hermano que en la victoria nos podemos vanagloriarnos, en la victoria podemos caer en esa vanagloria, enaltecernos, pues también Dios en esas derrotas también nos puede dar esa restitución. Nosotros podemos pecar, caer en pecado, equivocarnos, y bueno, pues Dios siempre va a tener ese amor hacia con nosotros. Pero en este tema me gustaría abordarlo también en este capítulo, en esta segunda parte del libro, lo abordamos es hacia la iglesia y cómo la iglesia debe de reaccionar ante un hermano que ha caído en ese error, que está como Sansón, que ha caído en ese error y que en ese momento él se siente derrotado, abatido, y que él en ese momento, ¿cómo debe de reaccionar la iglesia, mis hermanos? Y bueno, pues si me acompañan allá Santiago 5 del versículo 15 al 20, pues Santiago nos hace una clara referencia sobre eso. Ya estamos ahí, mis hermanos. Santiago, capítulo 5, versículo del 15 al 20. Dice así, mis hermanos: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, sus pecados se le perdonarán. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, porque sean sanados. La oración del justo es más poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad, y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte, y cubrirá muchísimos pecados. Pues no es otra cosa más que la intercesión por oración, mis hermanos. Debemos de interceder por esa persona. Si nosotros nos hemos dado cuenta, o si alguien nos ha confesado que ha caído en un error, que ha caído en un pecado, pues la actitud de nosotros no debe ser de juzgar, sino de orar, sino de interceder.
Ya lo vemos allá en Primera de Corintios, que había un hombre que era pecador y que estaba en fornicación. Pero también en Segunda de Corintios, Pablo les dice en Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 5, si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. ¿Cuál fue el castigo que le habían impuesto? Pues lo habían expulsado de esa congregación. ¿Y qué más dice en el versículo 7? Más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por su excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia Él. Con este propósito escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. ¿Y qué es nuestra completa obediencia? Pues amar a Dios y luego amar a nuestro prójimo. Y nosotros tenemos que estar revestidos de ese amor y de esa misericordia y gracia que por la cual nosotros hemos sido santificados, hemos sido consagrados a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues hay una parábola que a mí me gusta mucho y también es muy conocida, pues la del hijo pródigo, ¿verdad, mis hermanos? Cuando el joven regresa a su casa, humillado, sin dinero, con hambre, y su hijo le reclama, ¿no? Porque le van a hacer la gran fiesta. ¿Y qué dice allá en Lucas 32? Dice, le dice, contesta a su padre al hijo, ¿no? Pero teníamos que hacer la fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Entonces tenemos que estar alegres cuando un hermano que ha pecado, cuando un hermano tiene frutos de arrepentimiento, regresa a la iglesia. Nosotros tenemos que alegrarnos porque es otra persona que no apostató, porque es otra persona que no fue entregado a Satanás. Y bueno, pues este es un claro ejemplo, una postura que nosotros como iglesia tenemos que tener en esta segunda fase del libro. Y bueno, pues el libro precisamente nos da unos consejos sobre cómo superar la victoria y la derrota. Y en primer lugar nos dice, no confíes en un corazón desanimado. Simplemente apacigua tu corazón y no tomes decisiones. Recuerda que también esto pasará. Y Sansón tuvo paciencia para no tomar una decisión en su derrota. Porque bien pudo haberse rebelado en ese lugar, en ese molino, y pudo haber escapado. Pero tuvo paciencia. ¿Cuánto tiempo dice en la palabra de Dios, en esa historia, que cuando le cortaban el cabello volvía a crecer? ¿Cuánto tiempo le duró para que crecieran otra vez las trenzas? No sé, a lo mejor las damas tienen más concepto, un año, 6 meses. Entonces, en teoría estuvo bastante tiempo reflexionando en su derrota. No fue de la noche a la mañana, porque su cabello volvió a crecer. Y eso siempre significa tiempo. Sansón tuvo paciencia para no tomar una decisión en su derrota. Y en el libro nos dice simplemente apacigua tu corazón. No tomemos decisiones alebreadas. No tomemos decisiones en las cuales nosotros podemos tener una mala decisión. En el 2 dice, pospon cualquier toma de decisión inmediata. No decidas en consecuencia tus emociones. Toda decisión tomada para el Señor tiene un momento idóneo. A menudo, tomar esa decisión prematuramente supone perder la bendición. ¿Y a quién le pasó eso? Pues a Sansón. Cuando tomó la decisión de decirle cómo quitarle esa unción, ¿verdad? Y bueno, lo vemos aquí que Sansón perdió la bendición pues por tomar la decisión de revelar su pecado. Pero vamos a ver otro ejemplo de quién también cometió ese error. Ya lo leímos. Los filisteos, dice ahí en el versículo 25, si quieren regresar otra vez vamos a regresarle aquí. En el 25 dice, 16:25, cuando ya estaban muy alegres, gritaron, saquen a Sansón para que nos divierta. ¿Ese fue un error? Si no lo hubieran sacado, no se hubieran muerto. Si no lo hubieran sacado, Sansón no hubiera recobrado sus fuerzas, Sansón no hubiera clamado a Dios, Sansón no hubiera quitado ese templo. Pues ese es otro error. Para que vean que no nada más es para las cosas de los hombres de Dios, a todo el hombre le llega a pasar, que toma decisiones conforme a las emociones. Y vemos que Sansón
en su concupiscencia tomó una decisión. Pero aquí vemos la decisión de los filisteos, que era en felicidad. Muchas veces en el libro lo refleja más hacia lo negativo, hacia la tristeza o la depresión. Que no tomes esa decisión. Pero aquí lo estamos viendo que también en felicidad, también en esos momentos de victoria, podemos tomar una mala decisión. Y esa decisión es, en este caso fue pues traer a Sansón, y sufrieron las consecuencias de esa decisión. Si bien en el caso de este tipo de consecuencias, pues es para que nosotros recordemos que Dios no nos está abandonando, solamente nos está dejando vivir las consecuencias por nuestras propias fuerzas. Dios nos está castigando, solamente nos está dejando vivir las consecuencias por nosotros mismos. Y bueno, vamos a verlo más adelante. Dice, medita sobre tu relación con Dios. Independientemente de tu derrota o victoria, tu relación con Dios no cambia. Porque Dios siempre va a estar ahí para escucharte. Dios siempre va a estar ahí para apoyarte, siempre y cuando tú te acerques. Nosotros lo vemos con nuestros hijos. Nosotros podemos ayudarles, pero le decimos, no te voy a ayudar hasta que no me digas. ¿Por qué? Porque tiene que existir en ellos esa humildad. Y es precisamente lo mismo hacia nosotros. Nosotros tenemos en esa humildad de decir, yo reconozco, mi Dios, que me falta fe, ayúdame. Yo reconozco, mi Dios, que confío en tu palabra, confío en lo que me has dicho, pero me cuesta trabajo creer, me cuesta trabajo creer en tu soberanía en mi vida. Si es que hoy me quede con una enfermedad, si es que hoy me quede sin trabajo, si es que hoy me quede a lo mejor que pierda un familiar. A veces nosotros creemos, como lo dijo el pastor, pero no creemos en ese Dios soberano que tiene el control de todo. Y nosotros nos basamos precisamente en tener el control de todo, porque nosotros nos queremos sentir Dios. Pero cuando nos damos cuenta y lo percibimos, nos damos cuenta que ni de lo que vamos a comer tenemos control. Porque a veces tú dices, y en la tarde regresando de la iglesia vamos y comemos a tal lado. Y llegas y está cerrado. Entonces no tuviste el control ni siquiera de lo que vas a comer. Y así es con toda nuestra vida. Y las decisiones que tomamos nosotros tienen que ser con ese discernimiento que ya lo hablábamos la semana pasada. Y con esa comunión con Dios. Y dice, en el último punto dice, satúrate de las promesas de Dios. La palabra de Dios nunca cambia, ya sea que fracasemos o triunfemos. ¿Qué vamos a encontrar en la palabra de Dios? Nuestro propósito específico. Si bien en el libro que leímos ya lo decía que nosotros es vivir en Cristo y nosotros teníamos que hacer crecer el reino de Dios, pues nosotros al leer la palabra de Dios vamos a reconocer el propósito y vamos a saber el propósito de Dios en nuestra vida personal. No en la de mi esposa, no en la mía. Porque yo soy el que le está leyendo. Y Dios me va a mostrar a mí lo que Él quiere para mí, lo que Él necesita de mí. Y bueno, pues vamos a recordar que Dios, nuestro propósito nos será revelado en comunión con Dios por medio de su palabra y velando y orando. Si hoy, el día de hoy, ya para finalizar, si el día de hoy tú te encuentras en esa victoria, pues ya lo dijo el hermano Tony, no nos vanagloriemos. No nos vanagloriemos de esa victoria que puede ser una falsa libertad en Cristo. Una falsa religiosidad. Nos podemos ir al otro extremo, caer en el legalismo. Esto también nos puede llevar a una falsa victoria. Si tú estás en la derrota por un pecado, pues arrepiéntete. Arrepintámonos y humillémonos. Y si tú el día de hoy no crees que tengas esa victoria, que solo Jesucristo te puede dar, que es una victoria espiritual, pues es el día de hoy que tomes esa decisión, de tomar el día de hoy esa decisión de creerle a Dios, de creerle su promesa, de creer que Jesucristo el día de hoy ha venido a salvarte, que Él murió por tus pecados y por los míos. Reconociendo que Cristo es nuestro Salvador. Y recuerda, mi hermano, separados de Cristo, nada
nada podemos hacer. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, mi Dios. Te pedimos que hoy nos escuches y te acuerdes de nosotros, mi Dios. Porque hemos sido pecadores, mi Dios. Porque a veces somos rebeldes. Porque a veces somos orgullosos y queremos controlarlo todo, mi Dios. Renueva esta comunión conmigo, mi Dios. Tráeme fortaleza en esta debilidad. Aumenta nuestra fe para que sigamos transformando nuestras vidas, transformando nuestros corazones y para que nosotros podamos vivir como Cristo vivió. Que nosotros seamos un reflejo en nuestra manera de vivir en día con día, de que Cristo vive en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muchas gracias, mis hermanos.